un poquitito, me bajan un poquito el micrófono, por favor. A mi hermano Adrián de la Ciudad de México con su amigo Daniel, que vinieron acá, y que gracias por el esfuerzo. También a mi hermano Cariño con su esposa. Se ponen de pie, por favor, para que lo conozcan. Ellos estudian conmigo, y también Ricardo y Claudia. Se ponen de pie, por favor. Ellos son estudiantes, y los hermanos que manejaron, ¿de dónde fue? 6 horas. También, así que estudian conmigo, un honor que hayan tomado su tiempo. Gracias, hayan tomado su tiempo y hayan invertido para venir y compartir el tiempo conmigo. Estoy muy agradecido y honrado, porque a veces uno está en la casa y cuando estoy en la casa visita más a uno cuando está afuera, la gente más lejos que cuando está en la casa. Pero me motivan y me ayudan y me mantengo. El hermano Ricardo, él hizo esta es nuestra nueva imagen que tenemos, que yo la tengo acá, tengo ahí. Él la hizo para la conferencia que tuvimos en McAllen, y voy a mandar a hacer, con tu permiso, voy a mandar a hacer de estos, porque puede facilitar. En vez de 2 diferentes, vendría siendo una. Así, pero es una guía, es una guía. El pastor Douglas me pidió que enseñara la metodología, ¿ok? Pero la forma que lo vamos a enseñar es como yo la estudio. Cuando muchas personas me escuchan, me dicen que nunca me entienden. Y yo digo, wow, mi español es terrible, ¿verdad? Lo que pasa es que estoy formulando muchos argumentos y definiendo términos basado en una estructura que yo he desarrollado para mí. Esta es mi forma que yo estudio. Y la razón por qué la enseño es porque, por ejemplo, cuando te familiarizas con el vocabulario, sea el inglés, sea el hebreo, sea lo que sea, cuando lo conectas, por ejemplo, en Israel, si tú aprendes hebreo y vas a la tierra de Israel y ves la topografía, la geografía, entonces vas a entender mejor la Biblia cuando la leas. Eso es común. ¿Cuántos de ustedes han estado en Israel? Yo sé que ustedes han ido. Levanten su mano. Ok, tenemos una gira en español el 24. 2024 tenemos una gira completamente en español. Este año es en inglés. Tenemos 38 personas que van con nosotros. Y es una gira que se enfatiza más en lo que es información arqueológica. Básicamente lo que ven ahí. Arqueología, contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico del templo. Y eso es lo que nosotros estudiamos cuando vamos a la tierra. Cuando nosotros formulamos el argumento de cómo estudiar, generalmente vemos la Biblia desde el punto de vista teológico. Hablamos acerca del hijo pródigo y estudiamos solamente lo que representa el hijo pródigo y lo que espiritualmente nos puede ayudar a nuestras vidas en la historia del hijo pródigo. Cuando vemos la parábola de la mostaza, el aspecto espiritual. Pero a mí nunca en realidad me llamó la atención tanto el aspecto espiritual, porque eso se puede hacer con cualquier cosa. Honestamente, tú puedes extraer un principio espiritual de cualquier cosa. Y eso es una realidad. Ahora, cuando estudiamos las Escrituras, la hermana me preguntó qué versión de la Biblia yo uso. Ahora, literalmente tengo 20 Biblias, pero solamente leo una. Pero las compré porque como una persona que estudia, quiero saber las diferentes traducciones, cómo una Biblia mira un verso como el otro. Entonces, para mí, la traducción no es lo importante. Porque estudiando los últimos 25 años, pues ya yo entiendo que donde dice Adonai, donde dice Señor, donde dice Dios, donde dice, en inglés es más fácil, ¿no? Pero los define, pues ya yo sé cuál cae ahí. Si es Adonai, si es El Shaddai, Elohim, y ya tiene una idea. Entonces en realidad no necesito las traducciones que me lo digan porque ya lo estudié. Ahora, le voy a dar un ejemplo del por qué las traducciones en realidad todas están erróneas. Traducciones. Pero la Biblia está correcta. Recuerda que yo soy de Puerto Rico. Yo vengo a México, ¿ok? Y como la barbacoa y también el cabrito. Pero yo no sé cómo prepararlo. El mexicano me puede decir, me puede escribir mejor cómo es que se preparan esos platos. El puertorriqueño que visita puede decirte cómo sabe y lo rico y delicioso que es, pero no tengo la menor idea cómo se prepara. Si yo describo el cabrito, yo te doy la foto de cómo lo tenían así cuando estaban cocinándolo, pero no tengo idea cómo lo preparan. ¿Me siguen? Entonces, en la Biblia es más o menos lo mismo.
La audiencia entendía el mensaje porque la audiencia estaba dentro del mensaje. Nosotros estamos viendo una película y tenemos como las personas que están actuando en la película. Cuando tú vas a ver una película, tú vas porque te cae bien el actor. ¿Sí? Aunque la película no te gusta, pero tú vas, ese es el actor, es buen actor, quiero ver la película. En la Biblia tenemos gente muy importante, Abraham, Isaac y Jacob. Pero hablamos de Abraham, pero no conocemos de dónde era, cómo vivía, qué idioma hablaba. Entonces, ejemplo, ¿cuántos de ustedes han estudiado egiptología? ¿Cuántos de ustedes no han estudiado egiptología? Participación es importante hoy. ¿Ok? ¿Cuántos no han estudiado egiptología? Levanten su mano. Perfecto. Sí. Sí, porque literalmente ayudan, sí. ¿Ok? Yo lo veo también. Ayudan, ok. Es interesante que leemos el libro de Éxodo y hablamos de las plagas, hablamos de la redención, hablamos de Pascua, pero no entendemos egiptología. Leemos que los niños de Israel fueron lanzados en el río Nilo, pero no sabemos por qué. Leemos que Moisés fue extraído del Nilo y fue adoptado como príncipe y no sabemos por qué. Entonces, como dice John Walton, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no nosotros. Otro ejemplo. ¿Hacia dónde se dirigía Israel cuando salió de Egipto? ¿A qué país? ¿A qué tierra? A Canaán. ¿Cuántos de ustedes han estudiado o nunca han estudiado lo que es la cultura o la religión cananea? Por cierto, el Dios de Israel le dijo a Israel en el libro de Deuteronomio que no adoren al Dios de Israel como las naciones adoran a sus dioses. Entonces, queremos entender cuando Israel entró a la tierra, pero no conocemos quién vivía en la tierra. Por ejemplo, ¿por qué el ejército de Jericó no fue a pelear con Israel cuando entraron? Todo eso textualmente se puede entender si entendemos el aspecto cultural e histórico. Ok. ¿Cuántos de ustedes por ejemplo, cuando entramos a lo que es la Torah, mucha gente dice, no, todo eso sale de Babilonia. Ok. ¿Cuántos de ustedes han estudiado la religión babilónica o mesopotámica? Ese es el problema. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tomar y decir esto proviene de cuando nunca sabemos cómo funcionaba? Es como yo decir, hablar mal de Monterrey cuando nunca había estado en Monterrey. No es lógico. Y nosotros hacemos eso todo el tiempo. Tenemos una opinión de un verso que estamos leyendo la traducción por una persona que cuando hizo la traducción no sabemos qué influencia religiosa tenía. No sabemos si vio Israel. No sabemos si conocía la topografía o la geografía. Por ejemplo, estudiamos el Nuevo Testamento. Pablo, las cartas de Pablo. Por cierto, ¿a quién fue escritas las cartas de Gálatas? ¿No? Pedro le escribió a los dispersos. Pablo no. Porque en Galacia estaba el norte de Galacia y el sur de Galacia. Es una audiencia diferente. Entonces Pablo le está hablando a Corinto. ¿Dónde se encuentra Corinto en el primer siglo? ¿Qué dioses adoraban en Corinto? ¿Qué es el Acocorinto? ¿Cuál era la adoración de Afrodite? ¿Adoraban a Asclepios? ¿Quién era el dios Asclepios? ¿Y quién era el dios Apolo? ¿Por qué Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene? Basado en lo que es ciudadanía romana y los juegos ísmicos. Es el Nuevo Testamento. Entonces, voy a hacer estos puntos no para hacerlos quedar mal o minimizarlos, no, es para que podamos tener un poquito de conciencia de cuando leemos algo, tiene un contexto para la audiencia original que nosotros no conocimos. Por ejemplo, no sé aquí en México, pero en Estados Unidos, si usted me envía una carta a mi casa y de repente usted va a mi buzón y agarra mi carta, eso es ilegal, porque la carta estaba dirigida a mí, no a usted. Al menos que usted quiera pagar mis deudas. ¿Sí? ¿A usted le gustaría que alguien le tomara una carta que usted le escribió a la hermana y después manipular esa carta a tener una definición o un contexto sin la persona conocerla a usted y a usted?
Por ejemplo, leemos la carta de Corintios, pero tenemos una opinión acerca de lo que Pablo dijo acerca de la mujer, del hombre, y la cobertura en la cabeza y la cobertura, pero no conocemos Corinto, no sabemos el imperio greco-romano, no sabemos la ley jurídica, la ley de Roma. La carta a los romanos. Por ejemplo, un hombre romano podía tener sexo con otro hombre siempre y cuando el otro hombre fuera un esclavo o un bárbaro. Si era un ciudadano romano, era ilegal. Él podía tener sexo con otra mujer, si estaba casado, siempre y cuando la mujer fuera esclava o fuera una prostituta, era legal. Por eso es que Romanos comienza con ese tipo de enseñanza en el capítulo 1 y capítulo 2 y 3. Lex Julia. Lo es la ley de César. Entonces tenemos que entender las 12 tablas de Roma. Las 12 tablas de Roma son las leyes de Roma. Hay una diferencia entre lo que es la república y lo que era el imperio. Cuando hubo el cambio. ¿Qué representa el Hijo de Dios? Por cierto, el nacimiento de César Augusto. Yo pude entender por qué Lucas, cuando Yeshua habla del nacimiento supernatural de Yeshua. Yo digo, wow, qué interesante. Porque en el mundo greco-romano ellos pensaban que Julio César tuvo un nacimiento supernatural. En otras palabras, la madre de Julio César, de Augusto César, fue al templo de Apolo, se quedó dormida y una serpiente tuvo sexo con ella. Interesante. ¿Están viendo muchas preguntas que hay? Entonces, ¿por qué la señal de la lepra con Moisés al pueblo de Israel y la serpiente? Pero cuando buscas en el hebreo, dice que hubo una serpiente cuando estaba hablando con Israel, cuando lanzó lo que se llamaba la vara de Moisés y de Aarón. Cuando la lanzaron, se convirtió en Nahash, serpiente, pero cuando lanzan la vara al frente de Faraón, se convierte en un, ¿cómo se dice? Cocodrilo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es problema de la traducción o está correcto, pero hay que entender egiptología? Esas son preguntas básicas, preguntas válidas, porque una persona le va a hacer una pregunta. Familia, lo que le acabo de describir los últimos 5 minutos, me ha tomado a mí 10 años para estudiar. Se toma un tiempo. Entonces yo dije, ¿cómo yo puedo facilitar a la audiencia para cuando ellos estudien conmigo, como no tienen el mismo tiempo o a lo mejor el mismo interés de estudiar estos temas o tienen los recursos, porque tristemente la mayoría están en inglés. Es un 1% muy mínimo de la información que estoy leyendo que está en español. Y es triste que nuestro pueblo no tiene los recursos como la gente que habla inglés. Por eso me indigno cuando los americanos a veces se quejan y no dicen las cosas cuando tienen todos los recursos disponibles. Y yo no entiendo. Imagínate si tuviéramos nosotros todos esos recursos, hiciéramos lo mismo. Porque es muy fácil. ¿Okay? Ahora mismo en mi computadora, yo puedo abrir mi programa de computadora. A ver, no sé cómo manejar esto aquí hoy. Dame un segundo. ¿Okay? Y si yo manejo acá, yo abro mi programa de... No aparece. Yo puedo abrir mi programa de computadora aquí y tengo los libros necesarios. Tengo mi librería necesaria. Gracias al Eterno puedo tenerlo. No todo el mundo lo tiene. Ahora, ¿cómo yo puedo compartir lo que tengo con ustedes en una forma fundamental, sistemática y como una escalera? Cuando yo estudio, yo miro y yo digo, ok, hoy quiero estudiar acerca de esto aquí, en la esquina. Cualquier cosa. Vamos a las fiestas, por ejemplo. Y yo digo, ok, voy a abrir la fiesta desde el punto de vista geográfico, cultural, del templo. Wow. Ahí nada más te puedes tomar mucho tiempo. Y las ofrendas, y los diezmos, las primicias, los votos. Y cada uno de esos temas está envuelto en la Biblia. Entonces, para darte un ejemplo, vamos nosotros a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Para darle un ejemplo acerca del problema de las traducciones. Y vamos a tomarlo con calma. Y la idea de este estudio el pastor me pidió que lo hiciera, porque ellos quieren desarrollar un fundamento y queremos explicar la metodología. Si no le gusta, no hay problema.
Pero para que tengan una idea, como es que el Eterno me ha brindado la oportunidad y el privilegio de poder conectar algunas cosas. ¿Ok? Yo pienso que ese es el talento que el Padre me ha dado, de conectar algunos puntos. Pero nada de la información es mía. Nada. Yo no puedo decir nada que yo he figurado yo solo o que yo puedo decir, wow, tremenda información. Eso me lo dio el Espíritu y yo durmiendo yo anoche a las 12:30. No, yo tengo los libros, lo busco, lo valido y después me pongo a pensar. Yo digo, wow, qué interesante. Eso me recuerda a aquello que está acá. Y empiezan los puntos a conectarse. Y después tengo que buscar por lo menos un segundo o un tercer testigo para poder probarlo o presentarlo. Cuando yo presento la información, no es que la estudié esta mañana. La información la puedo validar en la mañana, pero ya vengo estudiándola un tiempo, porque hay que tener responsabilidad, ¿verdad? Apocalipsis 1:5, lector. Micro. Ahora, quiero que noten antes que lea, que no todas las Biblias va a decir lo mismo. ¿Ok? Vamos. Y de Yeshua el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ok, sigue. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ok, en la versión de él dice lavar, pero no todas las versiones dicen lo mismo. En otra versión dice libró. ¿Cuántos de su Biblia dice libró? Levanta tu mano. Ok, hay un problema. Ahí es la Biblia de él y otras personas dicen lavar. Y de ahí donde sale la palabra lavar, lávame en tu sangre. Problema grande con eso. ¿Ok? Y la otra Biblia dice libró. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué hay una diferencia en la traducción? Porque nada en la Biblia, nada en el templo fue lavado con sangre. Nada. No se podía. Se tiene que rociar. Todo se rociaba con la sangre. Pero nada se lavaba, el cuerpo no se podía lavar con sangre, porque eso proviene del inframundo, proviene de los servicios y sacrificios del inframundo. Apotrophaic worship le llamaban. No sé traducir eso en español, disculpen. Eso mismo. ¿Cómo es? Apotropaica. Gracias. Eso es. Entonces, cuando decimos el vocabulario, hemos sido lavados en la sangre de Cristo, utilizan ese versículo para citar eso, cuando en realidad el versículo en el griego es libró, nos libró con su sangre, porque hemos sido liberados. Si lees la Biblia vas a entender que hemos sido libertados, nos ha dado libertad de la muerte. Él nos libró de la muerte y lo hizo rociando con la sangre en el tabernáculo celestial. Ese es el de Roma, sí. El de Roma. No sé si usted tiene internet allá atrás. No, allá. No, porque aquí no se puede proyectar. Ah, sí, se puede proyectar. Rome. Dame un segundo, a ver si lo puedo hacer. Entonces, cuando entendemos estos principios, se nos hace más fácil poder nosotros lidiar cómo entender la Biblia, cómo poder sí, yo lo hago ahora, dame un segundo. Mac Pro, Mac. Ese. Ajá, aquí está. Accept. Save to downloads. Listo. Ok. Este video que le voy a enseñar a ustedes proviene de una serie que se llama Rome. Ahora, la serie, la única razón por qué la vi, porque hay algunas imágenes un poquito fuertes y tuve que darle para frente todo el tiempo, pero la razón por qué la vi es porque representa exactamente la cultura y cómo se vivía en el primer siglo, en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Yeshua, en el mundo greco-romano. Yo vi la serie entera y yo dije, wow, exactamente lo que ellos pusieron en la serie es exactamente lo que ocurría en el mundo greco-romano. Entonces, había un ritual que se llamaba, a ver si puedo, no sé ahora cómo salir de acá. Sí, I got it. ¿Ah? ¿Presiones qué? Ahí, ok. Eso es, ok. Lo que van a ver aquí ahora es un ritual que se hacía
lo que se llama la madre tierra y el sacerdote que está ahí, el sumo sacerdote que está ahí, agarraban, se llama torobolismo. Era un ritual en el cual tenían una rampa, ponían un buey arriba, degollaban al rey, la persona se ponía debajo de la rampa y la sangre le bajaba y lo lavaba en sangre. Esta escena en particular, esa es la madre de César Augusto. Cuando él va a cambiar y se va a poner su toga para ir a la guerra. Ella va a ir a la madre tierra, la gran madre, y le va a decir si el hijo va a estar a salvo. ¿Ok? Yo quiero que ustedes vean el ritual de lo que representaba en el mundo greco-romano ser lavado en la sangre, cuando la Biblia dice que hemos sido rociados por la sangre. Muy diferente. Y es algo que hemos heredado. ¿Por qué no podemos sustituir hemos sido rociados con hemos sido lavados? O en vez de lavados, rociados. Porque bíblicamente en el templo la sangre se derramaba en el altar, pero se rociaba en el altar. Nunca se lavaba nada con sangre, menos el cuerpo. ¿Me están siguiendo? Ok, si baja esta luz, se va a poder ver mejor, por favor. Vamos a ver. No creo que se oiga, pero... ¿Micrófono? No, es aquí, es aquí. No sé por qué dice... Deme un segundo. Vamos a ponerla de nuevo. Porque no sé por qué está ahí la imagen de... Eso es lavado en la sangre. Sí. Mira lo que dice el sacerdote ahora. La gran madre dice que no, nada le pasará a tu hijo. Eso es adivinación. Entonces, hemos heredado vocabulario que no es bíblico. Porque no estudiamos el templo. Pon la luz ahora, por favor. Porque no hemos estudiado el templo. ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto esa serie? ¿Cuántos de ustedes no sabían que hay una diferencia entre lavado y rociado? Cuando estudiamos el templo, se hace más fácil. Se hace más fácil poder discernir y poder entenderlo mejor. Son cosas que hemos heredado del mundo religioso. Porque recuerde que el cristianismo, el protestante, tiene su raíz ¿de dónde? De Roma, es la realidad. Nadie está minimizando o diciendo nada que no sea verdad. Básicamente hemos heredado algunas cosas y el protestante salió del catolicismo. Entonces nosotros en la Torá estamos tratando de restaurar el contexto bíblico. Para entender la diferencia entre lavar y rociar requiere el contexto del templo. Ha habido 3 ocasiones en la Biblia en la cual la sangre ha tocado a un hombre. La primera vez, cuando Moisés tomó mitad de la sangre, la roció en el altar, y mitad de la sangre la roció en el pueblo cuando bajó del monte Sinaí para que Dios perdonó por su pecado. La segunda vez fue cuando el sumo sacerdote fue ungido y sus hijos, que puso sangre y aceite en el oído, en el dedo. Exacto. Entonces, y la tercera vez es el ritual de incorporación de un leproso. Cuando un leproso va de impuro y tiene los 8 días de purificación, cuando va a entrar al templo, tiene que pasar por un ritual, y el ritual se hace en el templo. Y es una forma de integrarlo de nuevo a la comunidad con alto honor. Tenemos que entender estas cosas, porque si no lo entendemos, en nuestra ignorancia vamos a tener un sincretismo. Sincretismo significa la mezcla de una cosa con la otra, y por eso que Ezequiel dice que tenemos que enseñar la diferencia entre santo, profano, puro e impuro. Lo que acabamos de hacer ahora mismo es de acuerdo a ese mandamiento. Tomé la oportunidad de buscar un versículo que ha sido mal traducido por ciertas personas
y utilizar el contexto bíblico y probar la evidencia con lo que se ha llevado a cabo en esa serie. No hay ningún secreto. Usted puede ir al internet ahora mismo en Wikipedia o cualquier lugar y busca por taurobolismo y lo va a encontrar. Taurobolismo, como toro, taurobolismo o algo similar. Y lo va a buscar, está ahí. No creen nada, busquen ustedes para que lo vean. Entonces, recuerden que cuando mezclamos estas cosas, a Dios no le place. Ok, vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 3. Esta noche va a ser un poquito más sistemática, va a ser un poquito más explicando la metodología para que podamos seguir creciendo y entendiendo estas cosas, ¿ok? Gracias por la... Estaba pensando en el video, pero no lo iba a buscar ahora. ¿Ok? Sí. Gracias. Ok. ¿Quién lo tiene? Lector. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Ahí está. Pregunta, ¿cuántos de sus Biblias dice incensario de oro? Levante su mano. Ok. ¿Cuántos de su Biblia dice el altar de incienso de oro? Levante su mano. Ok. ¿Tienen todas sus Biblias? Vamos a leer aquí. ¿Quién tiene incensario de oro en su Biblia? Levante su mano. Perfecto. ¿Quién tiene el altar de incienso de oro en su Biblia? Levante su mano. Los que no levantaron la mano, entonces tiene que ser esa, porque son dos. ¿Ok? Exacto. ¿Ok? ¿Cuál de ellos es? Son dos cosas diferentes. Entonces tú ves en un versículo es el incensario de oro, en otra Biblia tú dices el altar de incienso de oro, son dos elementos diferentes. Vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 4. Apocalipsis capítulo 8. Thank you so much. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. No, perdón. 8:4. Yo dije 5. ¿Qué yo dije? No, 8:4. ¿Estás en el capítulo 8? Ah, perfecto. Oye, capítulo 8, versículo... Empieza con el 3. Es el 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Ah, el altar y el incensario de oro. Sigue. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ok, hay tres elementos. Está el altar grandísimo, está el incensario de oro y está el altar de incienso. Me está mirando como que estoy loco. Pero entiendo. Vamos a ver, yo tengo una aplicación aquí que te puede enseñar las diferencias. ¿Ok? Esta aplicación es... No se ve ahora. No se puede duplicar allá. No sé por qué no me abrió para hacerlo. No lo van a poder ver. No me deja. Por alguna razón no me deja. Mi hijo es el que hace todo esto, olvídalo. Ok, en el templo, siempre algo, no importa. Tranquilo. Entonces, en el templo estaba lo que estaba el altar de incienso, que estaba en el lugar santo. ¿Okay? Estaba el altar que estaba afuera y estaba el incensario de oro. El conocer los metales y los utensilios te deja saber qué tiempo del año el libro de Apocalipsis te está hablando. Porque solamente una vez al año se utilizaba el incensario de oro. Ese día era el día de expiación, el día de Yom Kippur. ¿Me siguen? Entonces, en Hebreos te está hablando de un error. Es el incensario de oro, porque el incensario de oro es lo que estaba dentro del lugar santísimo una vez al año. Nunca estuvo el altar de incienso. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, familia? Yo entiendo que muchas de estas cosas a lo mejor te dicen no entiendo. La pregunta es ¿por qué no entendemos? Hemos estado acostumbrados a leer
pero a veces no hacemos diferencia en nuestras lecturas porque estamos pendientes en una traducción. Pero la traducción no te va a ayudar para entender el contexto, sino vas a la raíz del contexto. Por ejemplo, cuando vemos Hebreos capítulo 8, que estábamos leyendo ahora mismo, y te habla acerca, y hubo media hora de silencio en el cielo. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado qué es esa media hora de silencio? Vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. No, Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora y vio... ¿Tú sabes cuántas personas me habían preguntado por años? Oye, ¿y esa media hora qué es? Cuando tú estudias judaísmo y cuando vas a una sinagoga, que yo he estado en sinagoga en Israel, y se ponen a orar en la sinagoga en hebreo, se toma aproximadamente media hora, 20 a 25 minutos, para hacer lo que se llama el Amidá, las oraciones del Amidá, que son las oraciones que se dicen parados. Esa oración era la que el sacerdote hacía en el templo en el día de expiación, así como lo hacía todos los días en el templo. Si entendemos la cultura, el aspecto cultural y del templo, vamos a entender ese versículo, porque ese versículo y el escritor se lo estaba escribiendo a la audiencia que entendía el vocabulario. Nosotros no entendemos el vocabulario, estamos aprendiéndolo, ¿sí? Ese es el punto del estudio esta noche. Cuando leemos la Biblia requiere un contexto. Y en vez de argumentar y discutir quién está correcto o no basado en una interpretación, debiéramos buscar y hacer preguntas. Escriban. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todas esas preguntas se las tienen que hacer. Cuando yo leo un capítulo, yo digo, ok, ¿quién era la audiencia? ¿Dónde estaban? ¿Cuál era el problema? ¿Qué era la cultura? ¿Qué es la topografía? Ejemplo, cuando Yeshua habla acerca de la parábola de la mostaza. ¿Cuántos de ustedes la han entendido? Cuando usted fue a Israel, ¿qué mes fue? ¿En qué mes? ¿No recuerda? Noviembre, ok. Yo he estado en Israel en noviembre, en diciembre, en enero, parte de febrero, en mayo, en agosto, pero nunca había ido en marzo. Hasta 3 años, inmediatamente antes de... Nuestra gira fue la última que salió de Egipto antes de COVID. ¿Ok? Por cierto, por poco nos quedamos en Israel, porque habían descubierto un caso en Belén y nos preguntaron si habíamos ido a Belén. Nosotros no habíamos ido, pero habíamos cruzado con un autobús. ¿Ok? Entonces, se me olvidó qué iba a decir. ¿El qué? Pero es que todo el mundo está hablando a la vez. Ah, ok, eso. Pues yo llevo mi gira en español y cuando llegamos había unas flores espectaculares, unas flores bellas, amarillas en todos lados. En el lado de la carretera, estaban en las montañas, estaban, ¿qué pasó? Ah, wow. Ok. Esta es mi aplicación, por cierto. Yo soy el dueño de esa aplicación que está aquí. Y mi maestro es el que hizo todo el estudio. ¿Ok? Vamos a entrar nosotros. ¿Lo pueden conseguir? Mira qué importante. Voy a regresar más tarde aquí. Cuando entramos por acá. Por cierto, todo esto es escala. Todo eso estoy hacia el norte. Ese es el velo que se rasgó. Eso lo podemos hablar más tarde. Este es el altar que la Biblia está hablando en el libro Apocalipsis. Ese altar era de 19 pies de alto. No sé cuántos metros, como 5 metros de alto. ¿Ok? No más. 5 metros son 15. Son como 7 metros de alto. Era el altar. ¿Ok? Entonces, ese es el altar que habla. Después entramos al lugar santo. Pasamos el velo. Pasamos las 4 puertas. Y estamos en el lugar santo. En el lugar santo vamos al altar de incienso. Ese es el altar de incienso. El altar de incienso nunca estuvo dentro del lugar santísimo. Quiere decir que el que hizo la traducción en algunas Biblias de que el altar de incienso de oro estaba en el lugar santísimo, no conocía del templo. Ni sabía el contexto del capítulo. Solamente fue un traductor. ¿Ok?
Pero el que conoce el templo entiende las diferencias. Entonces, cuando vamos moviéndonos acá hacia el sur, suroeste, y miro entre medio, habían 2 velos. En el segundo templo habían 2 velos que dividían el lugar santo al lugar santísimo. Caminamos, entre el velo y después miramos hacia el lugar santísimo, que no había el arca en el primer siglo. Había desaparecido porque fue destruida el templo por los babilónicos, ¿ok? Entonces, aquí voy a perfecto utilizar esto, así que me voy a necesitarlo ahorita. Entonces, cuando hablamos acerca de lo que es la mostaza, en marzo llego con mi gira y estoy viendo en todos lados, wow, llegamos a Tel Aviv, fuimos a Jaffa, estamos manejando hacia Cesarea, subimos hasta Carmelo, atravesamos Nazaret, llegamos a el Golán, no el Golán, a Galilea, al otro día estamos manejando hacia el Golán. En el Golán es como cerca de Siria y allí encontramos que estamos subiendo había un valle, el Hula Valley, un gran valle, y subimos para llegar al Golán, y de repente una persona pregunta, oye, ¿qué son esas flores amarillas tan lindas? Y el guía, ella nos dice, eso es mostaza silvestre. En ese momento entendí la parábola. Y yo le dije a todo el mundo en el autobús, wow, yo no sabía eso, vamos a buscar la parábola. Y cuando estamos leyendo, dice, el reino de Dios es como. Pero yo le dije a ellos, mientras yo leo, miren las montañas, el valle y todo alrededor, lo bello que una mostaza, pequeñita. Yo tengo una foto aquí conmigo, con una semilla. Y después tengo una foto parado al lado de una planta, era más alto que yo. Una semillita. Y yo entendí la parábola. ¿Pero por qué la entendí? Porque estuve allí en el tiempo cuando Yeshua dijo esas palabras. Ahora yo sé en el tiempo del año que Yeshua lo dijo. Porque en ese tiempo es cuando la mostaza pues nace en todo Israel. Ahora yo cuando leo el texto digo, sí, marzo. Y en vez del PowerPoint, Yeshua está apuntando con el dedo. O sea que nosotros hacemos esto, apuntamos así. ¿Sí? Yeshua está apuntando a todas las montañas. El reino de Dios es como la mostaza que se supone que embellezca toda la humanidad. Esa es nuestra función. Pero yo nunca lo hubiera captado, al menos que hubiera estado allí. La topografía añade al contexto. Por eso yo siempre le digo que cualquier maestro, si tú quieres enseñar la Biblia, tienes que ir a Israel. No quiere decir que no vas a ser un buen maestro si no vas. Pero si vas, te va a añadir un porcentaje muy alto de conocimiento. Porque ya has estado allí, has visto, hasta las piedras te hablan. Yo puedo caminar en Jerusalén y ver una piedra, ok, esa de segundo uso, esa es amoniana, esa es herodiana y esa es persa. Ok, esta aquí fue construida en este tiempo fue acá, la movieron de aquí, la pusieron acá. Literalmente tú sabes dónde está todo ahora mismo, porque se estudia algunas cosas como arqueología. Dígame. Exacto. Usted tiene toda la razón. Hay veces, porque estudio el templo, entonces esa aplicación yo la tengo en realidad virtual. Tengo los binoculares. Y a veces yo entro y yo le digo a mi esposa, a mi hijo que lean unos versos y yo empiezo a caminar en el templo donde ocurrieron los eventos. Y el templo está a escala. Por ejemplo, el edificio del templo, vamos a entrar allí de nuevo. El edificio del templo era de 22 pisos de alto. Yo cuando miro algunos de los edificios que están aquí en Monterrey, ese edificio era de 22 pisos de alto. Cuando yo veo algunos edificios, yo pienso, el templo era así de alto. O veo otro edificio, por ejemplo, el hotel donde yo estoy en el 15 piso. El edificio del templo todavía era más alto. Y yo miro y digo, wow, bastante alto. Por ejemplo, el velo que usted vio allí era de 6 pisos de alto. De la mano de ancho, 78 pies de alto, creo que era 36 de ancho. Era gigantesco. Entonces hay un contexto. Este no se puede ver. ¿Hay alguna razón por qué? Discúlpame. Estoy siendo difícil hoy.
Es que quiero mostrar ¿Tiene que desconectar acá? Ah, ok. Entonces, lo que pasa es que cuando vemos la escritura, y no salga de porque así quiero enseñar algo yo ahorita. Muchas gracias y aprecio mucho su... Estamos estudiando la arqueología, el contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico. Te voy a dar un ejemplo del contexto geográfico, utilizando el templo. Vamos a Jeremías capítulo 18. Jeremías 18. Jeremías capítulo 18. Este es un tema un poco diferente. Generalmente no lo enseño de esta forma, porque nunca me piden en ninguna congregación que enseñe la metodología. Yo estoy completamente feliz, porque puedo compartir cómo es que yo conecto los puntos. Cómo es que mi mente funciona para que los estudiantes tengan una idea, para cuando escuchen mis temas, entonces, ok, ya yo entiendo por qué, está estudiando esta área, y se facilita un poquito más. Jeremías capítulo 18, versículo 1, 2 y 3, por favor. La palabra de Adonai que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ok, vamos a mirar ese versículo con detalle. Dice, en inglés dice, the word which came from the Lord saying, arise and go down. En inglés, en español no te dice eso. Okay. El versículo 2 dice, levántate y vete a la casa del alfarero. Pero aquí, en inglés, te está dando una dirección, que te lo da más tarde. Seguimos leyendo el versículo 3. Y descendí a la casa del alfarero. ¿Descendió de dónde? ¿Dónde está la casa del alfarero? ¿Pero dónde? ¿Comparado a qué? ¿Verdad? Ahora estoy haciendo las preguntas, pero si no ha estado en Israel o no entiende el templo, no va a captar. ¿Quién era Jeremías? ¿Hijo de quién era? Sí, era profeta, pero ¿hijo de quién? Por cierto, el 99% de los profetas eran hijos de Aarón. Hijo de un sacerdote. Era un sacerdote de Israel. Entonces, él, ahora Dios le dice, desciende y baja. Si tú vas a Jerusalén, tú vas a ver, que te lo voy a enseñar aquí en el mapa. Cuando usted ve el mapa que está aquí en la pantalla, sí. Entonces, usted va a ver lo que se llama the upper and the lower city. Se llama la ciudad baja y la ciudad alta. En otras palabras, la baja es en topografía bajita, pero era más pobre. La alta era alta topográficamente, pero rica. ¿Ok? Se conoce por el tipo de casas que habían allí. Entonces, en su pantalla, arriba, donde dice Palacio de Herodes, esa área era el área alto de Jerusalén. Topográficamente lo es. En el área donde dice Puerta de Estiércol, abajo a la izquierda, donde dice Piscina Siloam, ese es el lugar más bajo. ¿Okay? Allí es donde se encuentra la casa del alfarero. Usted está viendo, no tengo cómo apuntar. Me puedo mover acá. Ok. Usted está viendo esta área aquí. Este es el valle de Cedrón. ¿Okay? Ese es el valle de Ginón, donde se encontraba Gehenna, ¿okay? Donde se quemaba la basura 24 horas al día, y ahí es donde sale el infierno. De ahí es donde sale el infierno. Era el lugar más maldecido en Israel. Sí, ese es el lugar más maldito en Israel. ¿Por qué? Se adoraba a Moloch en este lugar, el Ginón, ¿okay? Se quemaba la basura, y ahí fue donde se mató Judas Iscariote. Se llama Acaldamá. Acaldamá es este lugar aquí, que hoy día hay un sepulcro para los que eran sumos sacerdotes que no creían en la vida eterna en el primer siglo. Entonces, en este lado, que es el valle de Cedrón, en otros lugares en el este de Jerusalén, en otros lugares en la Biblia te dicen que había un torrente, agua. Entonces bajaba la sangre en el suroeste del altar, había unos huequitos, te lo voy a enseñar. Y vamos a regresar acá. ¿Ok? En el suroeste del altar, había unos huequitos donde las personas agarraban la sangre, los sacerdotes, y después se mezclaba con el agua y bajaba por una tubería específica.
y esa agua llegaba hasta el torrente del Kidrón, bajaba hacia el sur e iba hasta el mar muerto. ¿Usted ha escuchado cuando dice, tomaré tus pecados y no me recordaré más de ellos? ¿Ok? Porque iba directamente hacia el mar muerto. Entonces, estos huequitos era por donde la sangre, extra sangre, se derramaba y una tubería llegaba hasta el valle del Cedrón. Haciendo eso, se mezcla el agua con la sangre y crea lo que se llama algo que es muy beneficioso para los agricultores. Entonces, cuando nosotros vamos a lo que es esta área aquí, Primera de Reyes nos dice que esta área aquí, cerca del Gihón, que se encontraba acá, el agua de Jerusalén, en esta área se encontraban los jardines reales del rey. Todos tenían jardines reales. Entonces, esa área estaba bien fértil porque se mezclaba con la sangre de los animales, la tierra y la agua, y se convertía fértil. Y se llamaba el lugar de la sangre. En este lugar aquí, en esta esquina, en el sur y el sureste, aquí era donde se encontraba la casa del alfarero. La casa del alfarero, si vamos ahora al Siloé, vamos a ver la elevación. Estoy allá abajo en lo más profundo y están viendo cómo hay que subir al templo. Hay que descender. Jeremías vivía en el lugar alto de Jerusalén o en el templo porque era un sacerdote. Y Dios le dice que descienda a un lugar específico. Pero el texto no te lo dice. Pero si entendemos la topografía, la geografía y la función del templo, vamos a entender y conectar dónde murió Judas Iscariote. Y vamos a entender los jardines reales que habla el libro de Primera de Reyes. Y si entendemos todo eso, entonces vamos a entender por qué vamos a ser nosotros plantados en la casa de Dios como árboles. El Salmo 92 habla acerca de eso. ¿Perdón? Entonces, cuando venimos caminando por aquí, esta es la piscina de Siloé. Y pueden ver lo que es topografía. Ahí ocurrieron unos milagros. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, generalmente no la estudiamos con la mentalidad. Espero no haber roto nada. Con la mentalidad de hacer preguntas de dónde, cómo, cuándo y quién. Lo hacemos con las cartas de Pablo. Le escribe a Hechos. ¿Quién escribió